Ya. Bueno, primeramente, bienvenido a todos los hermanos de esta iglesia, los amigos. Quiero decirle que están en el mejor lugar, ¿verdad? Y bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de hoy poder portar y hablar su palabra. También agradeciéndole al pastor por esta oportunidad de predicar hoy. Y bueno, con un poquito de nervio he estado toda esta semana preparándome y bueno, yo siento que Dios me ha dado la palabra y espero que hoy pueda captar su atención y que me puedan escuchar, porque esto no, lo que voy a decir hoy no viene de mí, sino viene de nuestro Dios, amén. Y así como yo quiero hablarle a usted, yo quiero que Dios me hable a mí también, amén. Vamos rápidamente al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 5. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. 5 y 6, vamos a leer dos versículos. Cuando lo tenga pueden decir amén. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Hoy voy a hablar de un tema que he puesto por título, Cuando Dios sufre. Amén. Cuando Dios sufre. ¿Cómo así, hermano Álvaro? ¿Cómo así que Dios sufre? Sí, hermano, Dios sufre. Y si quieres saber por qué, présteme atención. Podemos apreciar en este versículo que la humanidad ha crecido y ha aumentado. Estamos hablando de los tiempos de Noé. Y así también ha aumentado su maldad. Dice que todos los pensamientos del hombre en ese tiempo era continuo al mal y no pensaban hacer el bien. Mas sin embargo, más adelante, en este capítulo que estábamos leyendo, dice que Dios halló gracia en un hombre. ¿Quién sabe quién fue ese hombre? Noé, ¿verdad? El hermano Noé. Fue que Dios halló gracia. Dice en la Biblia que Noé era hombre íntegro, varón justo, incluso él y sus generaciones anteriores, y por eso Dios puso sus ojos en él para salvar a esta humanidad. Vemos que Dios en el versículo que hemos leído se arrepintió de haber creado al hombre, y más sin embargo lo que me llamó mucho la atención de este capítulo no fue que se arrepintiera, sino que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero la pregunta es, ¿realmente Dios sufre? Y si ha de ser así, ¿cuál es la razón o a qué causa expresa Dios este sentimiento de dolor? Para entenderlo un poco hay que saber qué significa cada palabra. En este caso, ¿qué significa la palabra sufrimiento? Primero que todo hay que saber esto. Y sufrimiento o sufrir significa padecimiento, dolor y pena. Entre otras palabras, y quiero que recuerden muy bien esta, paciencia, tolerancia con que se sufre algo. Entonces ya sabemos qué significa esta palabra, y muchos de nosotros podemos experimentar ese sentimiento. Hay personas en la humanidad que pueden sufrir o padecen de alguna enfermedad. Otros sufren algunas situaciones en su vida diaria. No sé, hay muchas cosas, pero en esta hora y hoy quiero enfocarme en el sufrimiento de Dios y por qué Dios sufre. Al conocer ya qué significa esta palabra, queremos saber también quién es Dios o qué es Dios. Normalmente la definición de Dios, como todos lo conocemos, es grandeza, poder sobrenatural y todo fuera sobre el límite humano. Sabemos que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y ya. Mas Dios no, Dios es eterno y siempre ha sido eterno y siempre será eterno. Yo no sé cuántos creen que nuestro Dios es eterno, amén. En otras palabras, Dios es capaz de absolutamente
todo. Mas, sin embargo, la Biblia nos muestra algunos de sus atributos. Y quiero mencionar 7 de ellos y lo voy a repasar rápidamente. Como número 1 tengo la santidad. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, dice que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como Dios, como el nuestro Dios. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Quiere decir que en Dios no hay mancha, que en Dios no hay pecado. A diferencia de nosotros, podemos cometer errores, podemos pecar, mas nuestro Dios no. Por eso lo hace a Dios un ser santo. El otro atributo de Dios es el eterno. En Salmo 102, versículo 12, dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dije hace rato, Dios es eterno, o sea, Dios no tuvo un principio y Dios no tendrá un fin. Otro de sus atributos es la omnipotencia. En Salmo 91, capítulo 1, un versículo que todos aquí nos conocemos: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, pues de que Dios tiene poder de absolutamente todo, que Dios puede hacer lo que sea, y eso significa esta palabra. Como número 4, la omnisciencia. En Salmos 147, versículo 5, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Qué me quiere decir esto? Que nuestro Dios lo sabe todo. Todo lo que existe, todo lo que vemos y todo lo que no podemos ver, Dios sabe. Amén. Como otro punto tenemos la inmutabilidad. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no cambia. Desde que se creó el mundo, desde que se creó el universo hasta hoy en día, Dios no cambia. Amén. Como punto número 6, dije que eran 7, la omnipresencia. En Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede estar presente aquí o no. ¿O será que Dios no está aquí hoy? ¿Usted qué cree? ¿Será que Dios está aquí? Amén. Dios puede estar aquí, puede estar donde Él quiera al mismo tiempo. Eso significa la omnipresencia. Y por último, pero no menos importante, que lo que más describe a nuestro Dios es el amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Entonces ya sabemos cómo es Dios y cuáles son sus atributos. Él es santo, pero no entiendo, si Él es santo, ¿por qué escucha a nosotros que no lo somos? Si Dios es eterno, ¿por qué da vida a los mortales? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no exterminó por completo la humanidad en ese libro de Génesis? Porque podía haberlo hecho, ¿verdad? Si Dios es inmutable, ¿por qué confía totalmente en seres mutables como nosotros, que cambiamos de parecer y de opinión todo el tiempo? Muchas veces incluso dudando de la existencia de Dios. ¿No nos ha pasado que a veces estamos en un momento de decaer, de desánimo, y de repente sentimos que Dios no nos escucha? Y cambiamos porque nosotros somos mortales, pero Dios no. Aún así, si Dios es omnipresente, ¿por qué habita dentro de nosotros y no en cualquier otro lugar? ¿No se ha preguntado por qué Dios ha decidido habitar en usted? ¿Ha decidido habitar en mí? Pero si Dios es amor, ¿por qué sufre? Y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor es sufrido. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero en el 7 dice: todo lo sufre. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, ¿por qué Dios es así?
Todo es a causa del amor de Dios. No somos santos, pero Él espera que nosotros seamos santos como Él. No somos eternos, pero Él quiere habitar la eternidad con nosotros. No somos omnipotentes, pero Dios nos da poder de sanar a los enfermos, de sacar fuera demonios. No sabemos todo, pero Dios nos da su conocimiento para hablar su palabra y gozarnos en la verdad. No podemos estar en todos lados, pero Dios está dentro de nosotros. Y si nosotros amamos, es porque Dios nos amó primero. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Entonces, vemos que la base de todo en Dios es el amor. Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que Dios hizo al hombre a nuestra imagen. Muchas veces tenemos el pensamiento de que los sentimientos y las emociones vienen de nosotros, de los humanos, de la tierra, de los seres vivos, pero ciertamente no es así. Leyendo la palabra de Dios, me ha dado cuenta de que realmente los sentimientos vienen de Dios y que Dios, en cierta manera, en muchos pasajes bíblicos, Dios manifiesta esos sentimientos y esas emociones, y siempre es a causa de nosotros. Por eso cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen. Es decir, que mientras Dios esculpía al hombre con sus propias manos, dice la palabra de Dios que Él agarró polvo o barro y armó, esculpió así como un escultor toda la forma humana. Y por último, Dios sopló aliento de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pasó su ADN a nosotros, o sea, que Dios transmitió todas esas emociones, el amor, todo eso, lo que tiene Dios, lo transmitió al ser humano en ese momento en que Dios sopló al hombre. Y por eso es que cuando nuestro Dios se fue manifestado en carne, también nos quiso demostrar ese amor tan grande de Él. Vemos en la Biblia donde Dios haya gracia, donde Dios se aira. Sí, pero ¿sí será que Dios se puede airar? Sí, pero airarse es pecado. No, en la Biblia dice airaos, pero no pequéis. ¿Quiere decir que Dios puede airarse? Sí lo puede hacer. Y también Dios se compadece y Dios muestra su amor. Al manifestarse, vino a transmitir ese amor de Dios, enseñando, sanando y haciendo grandes milagros, dejando en claro que Él es Dios y que vino al mundo no como forma de Dios, sino se despojó de su trono haciéndose hombre. Y así como vino a transmitir amor, tuvo que sufrir. Amén. Sabemos mucho la historia de Dios, lo que Él pasó. Él tuvo una vida normal, fue niño, creció, dice que creció en estatura y en conocimiento. Y nuestro Dios en muchos pasajes bíblicos representa su gran amor, enseñando a los discípulos y enseñando a las personas. No vemos a un Dios donde Él está enojado con todo el mundo. Tal vez sí hay citas bíblicas donde Dios se enoja, como cuando fue para el templo y vio el desorden que había allí, dice que Dios se enojó. Pero en muchos de sus pasajes Dios muestra siempre amor. Amén. En la Biblia encontramos también referencia de que Jesús fue entristecido. Por ejemplo, cuando Lázaro muere, dice que Jesús lloró. En Getsemaní dice que Jesús oraba y los discípulos, en vez de velar con Él, dormían. Amén. ¿Cuántos se han quedado dormidos? lo cual eso entristece el alma de Jesús. Dice que fue Jesús en Getsemaní, fue a orar la primera vez y ellos no estaban orando. Les dijo, orad para que la tentación no te pueda vencer, y aún así ellos siguieron durmiendo. Jesús oró la segunda, la tercera vez, y cuando vio todo esto dice que Jesús se entristeció. Pero el verdadero sufrimiento de Jesús lo conocemos y lo vemos ante la crucifixión. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí, echando suertes. Todos conocemos que en la historia de Jesús, que Él fue entregado a Pilato, y la muchedumbre quería era que lo crucificaran.
Incluso se ve y está escrito de que Pilato no quería que fuera crucificado porque no había hecho ningún daño a la humanidad, no había cometido ningún delito, mas sin embargo el ser humano, la muchedumbre, gritaban: crucifíquenlo. Ante esto, Pilato se vio obligado a hacer tal situación, a que Jesús fuera crucificado. En este momento podemos ver que Dios, o sea, el capítulo en sí no le enfatiza, pero Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo no sé, o sea, yo puedo leerlo y puedo pensar, y yo no creo que realmente Jesús en ese momento estaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que ese momento Dios, después de haber pasado todo, solo imagínese, fue escupido, fue apuñalado, fue golpeado, fue azotado, y cuando estaba en la cruz, ya después de tanto dolor, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no creo que Jesús estaba con un sentimiento ahí de felicidad por lo que le estaba pasando. Yo creo que Jesús incluso pudo haber expresado llanto de lo que estaba pasando, porque dice que fue una agonía, y Jesús estaba en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que no solamente pudo decir eso, sino se preguntó: ¿por qué me hacen eso? Si yo he sanado a los enfermos, si yo he expresado mi amor, y con esto es que ellos me pagan. Yo no creo que Jesús estaba en ese momento tranquilo, sino más bien mostraba su dolor de gran manera. E incluso él podía haber condenado en vez de perdonarlos. Ahí dice que pidió perdón por nosotros, pero como Dios es amor, Jesús es amor, y Jesús sufrió. El mismo sentimiento que Jesús sintió en la cruz fue el mismo sentimiento en el cual encontramos en Génesis cuando Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. El mismo sentimiento de dolor, de sufrimiento, es el que tuvo Dios cuando se arrepintió de haber creado al hombre. Y es entonces donde vemos que la razón por la cual Dios sufre es solamente por el hombre. Conocemos que Dios sacó en la gloria, cuando estaban los ángeles allá antes de haberse creado la humanidad, Dios despojó a los ángeles y a Lucifer entre ellos. Y es curioso que no se expresa ningún sentimiento de dolor, sino se expresa un sentimiento de Dios hacia ellos como de ira, castigo para ellos. No expresa un sentimiento de sufrimiento por los ángeles, mas sin embargo por nosotros sí. Y es importante entender esto, mis queridos hermanos, porque somos realmente importantes. Somos importantes a los ojos de Dios. Quizás nosotros pensamos que no valemos nada, quizás nosotros pensamos que no servimos, pero para los ojos de Dios somos todo, amén. Y Dios sufre por nosotros, y Cristo murió por nosotros. El Espíritu Santo, para probar que es cierto de que nuestro Dios sufre y sigue sufriendo, porque quizás podemos pensar de que como esto está escrito en la Biblia, ya eso no pasa hoy en día. Podemos pensar que ya Dios no sufre por nosotros. Pero para probar que es cierto, ya luego de que Jesús haya muerto y ascendido al cielo, Él deja a todo ser humano la posibilidad de tener a Jesús dentro de nosotros y que habite allí. Eso es el Espíritu Santo, el cual se recibe hablando en otras lenguas. Amén. Pero el Espíritu Santo se contrista. Y eso está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. ¿Qué quiero decir con eso? Que aún así nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos contristar todo lo que ha hecho Dios. El Espíritu Santo se entristece, y fácilmente, en vez de entristecerse, podría el Espíritu enojarse por nuestras obras y irse de nosotros. Pero no, se contrista no quiere decir que es solamente un sentimiento que es como que, bueno, el hermano Albert pecó y bueno, pobrecito, qué pecadito, ¿verdad?
sino que realmente el Espíritu siente un dolor por lo que he hecho. ¿Y es qué quiere decir con esto? Que cada vez que contristamos al Espíritu Santo, este sufre y nos recuerda, hey, acuérdate que yo morí por ti. Acuérdate que en Génesis pude destruir toda la humanidad, pero no lo hice por amor a ti. Cada vez que contristamos al Espíritu Santo, nos recuerda y nos habla en nuestra mente, hey, ¿para dónde vas? No te salgas de donde tú vas porque tú eres hijo mío. No te vayas de aquí porque tú eres hijo mío. Y como eres hijo mío, yo te amo. Amén. Denle un fuerte aplauso. Acabo de decir todo esto. Entonces, ¿Dios sufre por la humanidad? La respuesta es sí. Al principio vimos que la palabra de Dios es la palabra sufrimiento, perdón, en su significado, en sus definiciones está la palabra paciencia. Y eso no quiere decir que podemos jugar con la paciencia de Dios, porque muchas veces nosotros creemos saberla todas, ¿verdad? De que como Dios es bueno, como Dios es amor, yo puedo hacer lo que yo quiera y como Dios me va a perdonar el día de mañana, pues yo seguiré haciendo lo malo. Y sí, Dios tiene paciencia porque Dios es amor, el amor es sufrido y en el sufrimiento hay paciencia. Pero no quiere decir que puedo jugar con la paciencia de Dios. Incluso si yo pienso jugar y colmar la presencia de Dios, debería pensarlo 2 veces. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel clamaba a nuestro Dios y dice que probablemente lloraban y chillaban todo el tiempo para que Dios les escuchara, pero Dios no los escuchaba. Dios cerraba su oído hasta que hubo un día en que Dios se acordó de Abraham, de la promesa que Dios había hecho con Abraham. Y no es porque Dios no quisiera escucharlo, solamente que la paciencia de Dios se puede colmar. Amén. Y probablemente nosotros hemos colmado la paciencia de Dios y aún así nos preguntamos, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Soy tan bueno, pero me la paso amargado. Me la paso irado con todo el mundo. Me la paso gritando en la casa, a mis padres, a todo el mundo, maldiciendo. Pero soy tan bueno. Y me pregunto por qué Dios deja que me pase todo lo que me pasa. Pero déjame decirle algo, que el pueblo de Israel haya clamado tanto a Dios y que Dios al final lo escuchara, eso va a pasar otra vez. A diferencia del tiempo de Abraham, del tiempo de Israel, es que Dios se acordó de Abraham y los escuchó. Pero ahora, cuando Dios cierre su oído hacia la humanidad, va a ser para siempre. Va a llegar un momento en que Dios ya dejará de sufrir por nosotros, en que Dios ya estará cansado ya de estar todo el tiempo. Ay, hermano, vaya, ve para la iglesia, ora, acuérdate de mí. Dios ya se va a cansar de todo eso, ya no va a haber una salida. Y Dios escogió su pueblo para las personas que estarán con Él en la gloria. Y no sé tú, pero yo quiero habitar con Él en la gloria. Amén. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren habitar Él en la gloria, con Él en la gloria. Va a llegar ese día donde ya Dios descansará, por así decirlo, de la humanidad. Habla la Biblia de que esto va a ser probablemente el día después del arrebatamiento. Será el día donde Dios dejará de sufrir por la humanidad y los que se queden allí, aquí en la tierra, serán olvidados. Quiero compartir con ustedes Mateo capítulo 25, versículo 32 en adelante. Dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel
y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Quiero hacer una pausa aquí. O sea, imagínate si a veces nos duele cuando alguna persona inconversa nos dice tantas cosas, tantas palabras maldicientes. ¿Cómo será sentir cuando Dios diga malditos? Y me he puesto a pensar en esto, del sentimiento no solamente de Dios en ese momento, sino el sentimiento que va a sentir la humanidad al darse cuenta de que el mismo Dios que los creó le diga malditos. Yo sé que los padres que están aquí no serían capaces de decirle a sus hijos esa palabra, ni aunque le colmen la paciencia, ni aunque se porten mal. Yo sé que ustedes no le dirían a sus hijos malditos. Pero va a llegar un momento en que Dios ya sufrió tanto por nosotros, que Dios se cansa de eso. Ya no será un sentimiento de sufrir, sino un sentimiento de molestia, donde dice: malditos aquellos que no sean inscritos en el libro de la vida. Y después de esto dice: fueron echados al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos que no habla de que fue un lugar preparado para la humanidad. Dice ángeles y el diablo. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y yo lo puedo entender de muchas maneras, pero lo que yo también entiendo de este versículo es que Dios le dice: yo sufrí por ti, yo morí por ti, yo te creé, yo confié en ti, yo deposité toda mi confianza, todo lo que yo tenía te lo di, y tú aún así no me atendiste en ningún momento. Por eso, apartaos de mí y serán echados al lago de fuego. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo sé que todos lo creen. Y yo creo que debemos pensar más si realmente es bueno de que Dios siga sufriendo tanto por nosotros. Porque como dije antes, no es que Dios sufra y que esté, sino el dolor que Dios siente cuando uno hace lo que no debe hacer. Y es lo que yo quiero, lo que realmente al sacar esa enseñanza es lo que yo quiero explicarle a ustedes, de que Dios sufre, no es que sea mala vida por ustedes, sino que Dios sufre porque Dios nos creó y Él espera de nosotros. En un redil tuve la oportunidad de hablar de una enseñanza que se llama Dios confía en nosotros, creo que se llamaba así, pero hablaba de que Dios depositaba 100% la confianza en nosotros. A mí me llamó la atención de que no solamente es nosotros confiar en Él, sino que Dios también espera de que nosotros hagamos las cosas bien y hagamos las cosas como debe ser. Mas sin embargo decidimos no hacerlo. Pero yo creo que yo estoy hablando aquí con un pueblo que sabe, con un pueblo que escucha y con un pueblo que es inteligente, ¿verdad? Y que quiero decirle que hacer sufrir a Dios no es lo correcto. Y quisiera que se pusieran sobre sus pies. Quizás no ha sido como una enseñanza para que aquí todos salten y aplauden, pero siempre quise llegar a y entender por qué realmente Dios deposita tanto su confianza y tanto su amor para con nosotros. Recordemos que nosotros tenemos la posibilidad de tener el Espíritu Santo. Que yo creo que los ángeles quisieran experimentar lo que nosotros sentimos cuando sentimos el Espíritu Santo. Y nosotros somos tan importantes porque, a diferencia de todo el mundo,
A diferencia de todo lo que Dios creó, Dios no nos creó con su voz, Dios nos creó con sus manos. Eso nos hace aún más importante y más valioso. Quizá no, pero ¿cómo voy a ser yo tan valioso si yo fui hecho del barro? Fuiste hecho del barro, pero con las manos de Dios. Es muy diferente. Dios siempre hace la diferencia. Dios siempre marca la diferencia. Y quiero hacerles entender de que Dios sufre porque nos ama. Y yo no quiero que llegue el día en que Dios deje de sufrir por mí, porque yo me quede aquí en la tierra y no me vaya con Él. Tanto tú como yo hemos fallado. Y déjame decirle que se para aquí no es mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Y quizás muchos aquí vienen con ese sentimiento, quizás de sufrimiento por cosas que a la larga van a pasar. Y más cuando uno confía en nuestro Dios. Es importante saber de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo para todo. Y que aún así hemos fallado miles de veces, Dios estará ahí con nosotros. Pero realmente yo no quiero perder mi salvación simplemente porque dejé que Dios sufriera por mí todo el tiempo y que Dios estuviera: Albert, mire, vaya para la iglesia. Albert, pórtese bien. Albert, llévesela bien con sus hermanos. Albert, obedece, respeta los sentimientos, los mandamientos de nuestro Dios. Y que al final, cuando Dios se cansa de decir esto y yo simplemente ignora a Dios, porque muchas veces nosotros somos tan orgullosos que ignoramos al propio Dios. Y es fuerte pensar de que me puedo quedar por no escuchar a Dios. Pero yo me siento orgulloso de que tengo un Dios que sufre por mí y que sufrió en aquella cruz hace 2000 años, donde fue azotado, donde pasó muchas cosas. Y yo me pongo a imaginar cómo sería ese momento en que Jesús estaba caminando y toda la gente se reía y toda la gente lo buchaba y decía: no es que usted es muy Dios, no es que usted se puede salvar, no es que usted puede bajarse de esa cruz por sí solo. Y Dios simplemente y Jesús solamente callado ahí, yendo a su destino, sufriendo por la humanidad, cuando no merecemos que nadie, absolutamente nadie, sufra por nosotros. Nadie merece que nadie sufra por nosotros. Pero aún así Jesús llegó allá y antes de ser crucificado, dicen que Herodes y Pilato le hacían preguntas y él no respondía. Y su boca fue siempre en silencio, su boca siempre fue cerrada hasta que llegó a la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cuántos aquí quieren realmente pedir perdón. Y el altar está abierto para aquellos que quieran pedir perdón. Pero no cualquier perdón. No cualquiera: ay, perdón por lo que hice, sino realmente derramar una lágrima porque Dios ha sufrido mucho. Mucho. No necesita usted verlo y que esté escrita su historia en un libro. No. Ya con lo que he podido estudiar, sé que Dios sufre mucho por nosotros, siendo Dios. El altar está abierto hoy. El altar está abierto hoy. Me has tomado